Joseph Lancia, de 28 años, enfrenta nuevos cargos. Ya está acusado de asalto con intención de después de disparar un arma a un camión que pasaba el junio pasado. Los Hells Angels no son solo motos y cuero. Han sido el hogar de algunos de los criminales más peligrosos vivos. Estos son los hombres que convirtieron las calles de la ciudad en zonas de guerra. Al menos 9 balas disparadas desde una pistola en este Cloverdale. Los detectives ahora investigan si la pandilla de motociclistas Hells Angels es responsable. Haciendo titulares con asesinatos en masa, bombardeos y ejecuciones que conmocionaron al mundo. Desde sangrientas guerras territoriales que dejaron cuerpos apilados hasta asesinatos diseñados para silenciar a policías y testigos, esto es tan oscuro como se puede. Número 10. David McDonald Carroll. David McDonald Carroll no era solo un motociclista, era la historia de fantasmas de los Hells Angels. Siempre presente, siempre temido, pero nunca atrapado. Nacido en Dartmouth, Nueva Escocia, se hizo cargo de la 13ª tribu y la convirtió en el primer capítulo de Los Ángeles en el Atlántico de Canadá el 5 de diciembre de 1984, nombrándose presidente. Ni siquiera un año después, el 24 de marzo de 1985, él estaba en el centro de la sangrienta masacre de Lennoxville, una despiadada purga interna donde 5 miembros del grupo de Laval fueron masacrados. Carroll fue supuestamente uno de los hombres que apretó el gatillo, sin embargo, logró irse sin ser tocado. Los policías de Halifax lo conocían por más que las guerras de motociclistas. En mayo de 1986, él y su grupo de Halifax fueron arrestados por proxenetismo, oficialmente acusados de vivir de las ganancias de... Terminó cumpliendo un año en prisión y aún allí, su leyenda creció. Una evaluación psicológica lo calificó con un coeficiente intelectual de genio. Cuando salió, fue la misma historia. Para 1988, enfrentó otro caso de asesinato relacionado con una deuda de drogas en Dartmouth, y una vez más, salió libre. Para 1990, había trasladado su base a Morin Heights en los Laurentides de Quebec con su pareja e hijo, encerrándose en el inframundo de Montreal mientras seguía operando en Halifax y manteniendo viva la ruta de drogas de Halifax a Montreal. Dentro de Los Ángeles, Carroll no era una figura de fondo, era un peso pesado. Llevaba el parche Filthy Few con runas al estilo SS, que la policía interpretaba como una señal de que había matado por el club. Montó con los Nómadas, la élite de Quebec liderada por Maurice Montboucher, e incluso fue mentor de Danny Kane, un informante de la policía que luego se volvió contra Los Ángeles. Carroll también pensaba en grande más que la mayoría. Los investigadores revelaron más tarde que sugirió la idea de bombardear el club de los Loners en Ontario como una forma de forzar una alianza. Pero el verdadero calor llegó el 28 de marzo de 2001. La policía de Quebec lanzó la Operación Primavera, una redada masiva contra Los Ángeles, y Carroll de repente enfrentaba 13 cargos de asesinato en primer grado, junto con una larga lista de otras acusaciones. El momento fue una locura. Resulta que estaba en Ixtapa, México esa misma semana. Canadá presentó documentos de extradición esa mañana, pero la policía mexicana afirmó que no pudieron encontrarlo. Una declaración jurada de la corona dijo más tarde que Carroll tenía alrededor de $1 millón en una cuenta bancaria numerada en Antigua, suficiente dinero en efectivo para desaparecer para siempre. Y así lo hizo. Después de eso, era un fantasma. Los boletines de Interpol decían que se movía entre México, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, los Estados Unidos y por toda Europa y Sudamérica. Los medios canadienses seguían persiguiendo su sombra, informando avistamientos y pistas. En 2012 hubo informes de él en Australia, y para 2016 todavía era oficialmente uno de los principales fugitivos de Canadá, el forajido que la ley nunca pudo atrapar. Número 9. Paul Merle Eyeshade. Después de casi 2 décadas prófugo, un miembro de la banda Hells Angels está de vuelta bajo custodia de Estados Unidos por el espantoso asesinato de una mujer local. Paul Merle Eyeshade parecía el último tipo que esperarías que estuviera vinculado a los Hells Angels. Durante el día vestía un traje, trabajaba como corredor de bolsa e incluso pasaba tiempo en Charles Schwab. Pero una vez que terminaban las horas de oficina, vivía una vida diferente. Estaba prospectando con los Hells Angels de mesa, tratando de probarse a sí mismo
ante un club que solo respetaba la lealtad y la violencia. Esa vida se vino abajo a finales de octubre de 2001. En una fiesta dentro del clubhouse de Mesa, Cynthia García, una madre de 44 años que había estado bebiendo, le respondió mal a algunos de los motociclistas. Las palabras se convirtieron en golpes. Ace Cade y el miembro de Full Patch, Kevin J. Augustiniak, la golpearon hasta que quedó inconsciente. La metieron en el maletero de un coche y la llevaron al desierto cerca del río Salt. Lo que ocurrió después fue puro horror. García fue apuñalada más de 30 veces e incluso intentaron cortarle la cabeza. Días después, su cuerpo fue encontrado, mostrando lo brutal que había sido el ataque. El asesinato no se mantuvo en secreto. Fue incluido en la Operación Black Biscuit, una gran operación encubierta de la ATF contra los Hells Angels. We're doing is we're creating the illusion that the victim of our hit. Otro motociclista de esa noche, Michael Mesa Mike Kramer, cambió de bando y comenzó a trabajar con los agentes. Les dio detalles de lo que sucedió, incluso entregando conversaciones grabadas. En una declaración jurada, Augustiniak se jactó de que el asesinato estaba destinado a enviar un mensaje, incluso hablando de cortar la cabeza de García para dar un ejemplo. En 2003, un gran jurado acusó a A-Shade de cargos de crimen organizado que incluían secuestro y asesinato. Sorprendentemente, a pesar de los cargos, un juez lo dejó salir solo con un monitor de tobillo, señalando su escaso historial delictivo. A-Shade lo cortó y desapareció. Su escape podría haber sido un guión de película. Consiguió un pasaporte falso con la ayuda de Robert Eugene Tuteiki, quien luego cumplió 9 meses en una prisión federal por eso, y cambió completamente su apariencia. Se dejó crecer el cabello, añadió una barba y desapareció en el extranjero. Para el año 2007, los Marshals de Estados Unidos lo pusieron en su lista de los 15 más buscados. Todo llegó a su fin en febrero de 2011, cuando la policía en San Isidro, un suburbio de Buenos Aires, lo arrestó. Encontraron identificaciones vinculadas a su pasaporte falso. Luchó contra la extradición durante 7 años, pero en julio de 2018 fue trasladado de regreso a Phoenix y encarcelado en la prisión del condado de Maricopa. Otros de esa noche también pagaron. Kevin Augustiniak se declaró culpable de asesinato en segundo grado en octubre de 2011 y recibió 23 años y medio. En cuanto a A-Shade, su caso finalmente se cerró en agosto de 2021. Fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a 19 años en la prisión estatal de Arizona. Los registros muestran que está programado para ser liberado en enero de 2030. Número 8. Maurice Mom Boucher. Es un momento que, al mirar atrás, es casi difícil de creer. Maurice Mom Boucher no era solo un Hells Angel. Quería gobernar Quebec como si fuera su propio imperio. Comenzó de manera modesta, entrando a casas y realizando robos. Pero a principios de los años 1980 se unió al club de motociclistas SC, una pequeña banda supremacista blanca en el este de Montreal. En 1984 fue enviado a prisión tras una condena por violación. 2 años después salió y no perdió tiempo en unirse a los Hells Angels. Para el 1 de mayo de 1987 tenía su parche completo, y todos podían ver que apuntaba más alto que la mayoría. A mediados de los años 90, Boucher había construido su propio capítulo poderoso dentro de los Angels, los Nómadas. Esto no era un grupo limitado a un solo vecindario. Estaban hechos para moverse por todo Quebec y aplastar el tráfico de drogas donde quiera que fueran. Fue entonces cuando estalló la Guerra de Motociclistas de Quebec, que duró desde 1994 hasta 2002. En un lado estaba la Rock Machine, en el otro estaban los Hells Angels con Boucher como su líder. La guerra fue brutal. Alrededor de 162 personas fueron asesinadas, más de 80 bombardeos sacudieron la provincia y más de 100 incendios provocados iluminaron las calles. Uno de los momentos más impactantes ocurrió en agosto de 1995, cuando un niño de 11 años, Daniel Desroches, murió después de que un coche bomba explotara en Montreal. Boucher no se detuvo ahí. En 1997 ordenó asesinatos que cambiaron todo. La oficial correccional, Diane Levine, fue asesinada el 26 de junio, y Pierre Rondeau
fue emboscado y asesinado el 8 de septiembre. Otro oficial, Robert Corriveau, también fue atacado pero logró sobrevivir. Estos ataques no fueron al azar. Estaban destinados a aterrorizar al sistema de justicia y evitar que los motociclistas se convirtieran en informantes. Boucher fue finalmente arrestado y acusado de ordenar los asesinatos. Pero cuando Boucher fue arrestado en 1997, ya era un nombre conocido, no estaría tras las rejas por mucho tiempo y su reputación seguía creciendo. Y al principio, parecía que podría salir limpio. En 1998, un jurado lo declaró no culpable, pero esa victoria no duró. En el año 2000, un tribunal de apelaciones anuló el veredicto y lo envió de nuevo a juicio. Esta vez, el sicario Stéphane Gagné testificó en su contra, y en mayo de 2002, Boucher fue finalmente declarado culpable de los 2 asesinatos y del intento de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años y enviado a la prisión más dura de Canadá, en Saint-Anne-des-Plaines. Incluso tras las rejas, seguía tramando. En 2015, los investigadores descubrieron que estaba usando a su hija, Alexandra Mongeau, y a su aliado, Gregory Woolley, para organizar un atentado contra la figura de la mafia, Reynold Desjardins. Se declaró culpable en abril de 2018 y recibió 10 años más, aunque se sumaron a su cadena perpetua. Para entonces, incluso los Hells Angels lo habían cortado. Informes dijeron que el club lo expulsó mientras estaba encarcelado. Su salud colapsó poco después. En 2022, le diagnosticaron cáncer de garganta metastásico y fue trasladado para cuidados paliativos. El 10 de julio de 2022, a los 69 años, Maurice "Mom" Boucher murió bajo custodia, dejando uno de los legados más sangrientos que los Hells Angels hayan tenido. Número 7. Yves Apache Trudeau. Yves Apache. Trudeau fue uno de los hombres más mortíferos que jamás haya llevado el parche de los Hells Angels, y lo más aterrador era que no parecía peligroso en absoluto. Con 1,65 m de altura y alrededor de 61 kilos, tenía un aspecto pulcro y casi olvidable. Pero Trudeau tenía un talento que lo hacía letal. Sabía cómo construir y usar explosivos. Aprendió el oficio en una fábrica y luego lo llevó directamente a las calles. Primero montó con los Popeyes en Quebec y cuando se unieron el 5 de diciembre de 1977, se convirtió en miembro fundador del capítulo de Laval de los Hells Angels. El momento no podría haber sido más sangriento. Los Ángeles y los Outlaws entraron en guerra casi de inmediato. El 17 de febrero de 1978, afuera de Brasserie Joey, en Montreal, Trudeau abrió fuego, matando a Robert Cott e hiriendo a otro hombre. Un mes después, el 21 de marzo, colocó una bomba en un coche que mató a Gilles Cadoret, el presidente del capítulo de los Outlaws en Montreal. Para el 10 de noviembre, estaba en la puerta del jefe de los Outlaws, Brian Powers, en Saint-Geneviève, donde le disparó 9 veces en la cabeza. Y el 8 de diciembre, mató a William Wickle por error, pensando que era otro líder de los Outlaws. Entre 1978 y 1983, Trudeau fue responsable personalmente de 18 de los 23 Outlaws muertos en el conflicto. Su violencia no se limitó a las guerras de motociclistas. La Western Gun de Montreal también pagó por sus habilidades. El 27 de octubre de 1981, colocó una bomba debajo del Mercedes de Patrick Huey McGurnan en Westmount por órdenes del jefe de drogas Frank Dooney Ryan. Luego, en noviembre de 1984, entregó un televisor lleno de explosivos que mató a 4 hombres vinculados al asesinato de Ryan. Pero dentro de los Hells Angels, las cosas empezaron a desmoronarse. El consumo excesivo de drogas y las ganancias robadas hacían que los miembros parecieran un lastre, y Trudeau sabía lo que les pasaba a los lastres. Se saltó la infame purga de Lennoxville el 24 de marzo de 1985 al ingresar a desintoxicación solo unos días antes. Esa decisión probablemente le salvó la vida, pero también marcó el final de su carrera con el club. Lo expulsaron, le dijeron que se quitara los tatuajes y con un precio sobre su cabeza decidió cambiar de bando. Más tarde ese mismo año, Trudeau sorprendió a Canadá al declararse culpable de 43 cargos de homicidio involuntario por asesinatos cometidos entre 1970 y 1985. 29 víctimas fueron disparadas, 10 fueron asesinadas con bombas, 3 fueron golpeadas y 1 fue estrangulada. A cambio de su declaración de culpabilidad y cooperación,
fue sentenciado a cadena perpetua, pero se volvió elegible para libertad condicional después de 7 años. En 1994 salió libre bajo una nueva identidad, Dennis Coate. Vivió tranquilamente cerca de Salaberry de Valleyfield. Trabajó en empleos regulares, pero recayó en la cocaína. En marzo de 2004 fue arrestado por agredir sexualmente a un niño de 13 años. Recibió 4 años, e incluso el juez le recordó: «En tu vida has matado a más personas que el ejército canadiense en la Guerra del Golfo». Para 2006 tenía cáncer de médula ósea. En julio de 2008 fue liberado bajo palabra a un hospital donde murió semanas después, aún odiado por las familias de las muchas personas que dejó muertas. Número 6. Robert Chico Mora. Robert Chico Mora fue uno de los hombres más peligrosos que jamás haya llevado el parche de los Hells Angels, pero su historia comenzó antes del rojo y blanco. Dirigía el capítulo de Tucson de los Dirty Dozen, la banda que dominaba las calles de Arizona, y él era el músculo que mantenía a los rivales alejados. En 1980, una pelea en un bar en Globe se volvió sangrienta. 2 motociclistas de Bad Company, David Howell y Laird Criley, terminaron muertos. Chico se entregó, se declaró culpable de homicidio involuntario y recibió 5 años. Cumplió aproximadamente la mitad, y mientras estaba encerrado, se hizo un nombre en el ring de boxeo de la prisión, incluso reclamando el estatus de campeón de los guantes de oro. Para cuando salió, medía 1,90 m, pesaba cerca de 300 libras y estaba construido como un tanque. De vuelta afuera, Chico era el tipo que hacía cumplir las reglas. Si veía un parche rival en Tucson, te daba 2 opciones: quitártelo tú mismo o él te lo arrancaba. Recorría las calles en su Harley Chopper personalizada de 1951, llamada el Dragón Rojo. En 1996, los Dirty Dozen votaron para unirse a los Hells Angels. Después de aproximadamente 14 meses de prueba, fueron oficialmente aceptados en 1997. Muchos de los que estuvieron allí dicen que Chico fue quien más presionó la decisión, decidido a ver a Arizona ondear el rojo y blanco. Una vez que llevó el parche, se convirtió en una figura importante en el capítulo de Phoenix. Su nombre apareció en la Operación Black Biscuit, la masiva operación encubierta de la ATF que estalló el 8 de julio de 2003. Oficiales federales y estatales llevaron a cabo más de 40 redadas sincronizadas, incautando cientos de armas y bombas. ¿Es eso algo que un club de motociclistas de caballeros o cualquier club razonablemente poseería? Los fiscales querían desmantelar el club con amplios cargos de rico. No lograron todo lo que esperaban, pero el caso aún sacudió a Los Ángeles en todo el país. Fuentes de la ATF creían que Chico planeaba atacar a los Solo Ángeles, sin darse cuenta de que en realidad eran agentes encubiertos haciéndose pasar por un club mexicano. En 2004, Chico fue condenado por un cargo federal de chaleco antibalas y sentenciado a 18 meses, pero la condena fue anulada al año siguiente. Después de eso, su vida se desaceleró. La diabetes le pasó factura. Vivía en el oeste de Phoenix cerca de un amigo cercano, pasando el tiempo con videojuegos, libros y su pequeño chihuahua negro, Chica Ruca. El 1 de enero de 2014, a la edad de 58 años, Chico Mora murió por complicaciones de la diabetes. Fue enterrado en el cementerio Double Buttes en Tempe, dejando atrás la historia de un hombre que luchó, gobernó y sangró con los Hells Angels. Número 5. James Jim Brandes. James Jim Brandes era el martillo de los Hells Angels de Oakland, el tipo al que Sonny Barger llamaba cuando las cosas se ponían feas a finales de los años 70. Era vicepresidente del club, el músculo que todos temían, y su nombre era bien conocido por todos los policías del área de la bahía. Cuando Brandes aparecía, la violencia usualmente seguía. El 14 de noviembre de 1977, el detective de narcóticos de Vallejo, Bill Cerve, detuvo el Lincoln de Brandes. Lo que los oficiales dijeron que encontraron dentro fue impactante. Había una libra de metanfetamina, una radio de la policía, un directorio de bandas de radio, una sirena casera con una luz azul intermitente, una grabadora, un transmisor e incluso un dispositivo diseñado para detectar vigilancia. También encontraron un manual sobre trampas explosivas, junto con la información personal de Cerve, su dirección de casa y la matrícula, escritos en el cuaderno de Brandes. 2 meses y medio después, el 30 de enero de 1978, una bomba destrozó un coche estacionado frente a la casa de Cerve mientras se dirigía al tribunal por el caso de drogas de Brandes. Cerve sobrevivió, pero la explosión destruyó gran parte de su audición y terminó con su carrera. Brandes luego le dijo a Rolling Stone:
Zerbe trazó una línea y la cruzó. Y Zerbe no fue el único objetivo. El 19 de febrero de 1977, meses antes de esa redada, el sargento de policía de San José, John Cracked, había sobrevivido por poco a una bomba colocada cerca de su coche. Más tarde, Branded fue acusado de ese intento de asesinato durante un gran caso rico, diseñado para aplastar a los Hells Angels de Oakland. Los fiscales también lo vincularon a una serie de asesinatos brutales en 1974. Un destacado Hells Angel y portavoz de larga data de la banda de motociclistas fuera de la ley que murió en marzo. El 16 de junio, Ray Dale Storr Kefauver, miembro de los Hells Angels de Oakland, quien estaba a punto de testificar para el Estado, fue encontrado muerto a tiros en un barranco cerca de Port Costa. Solo unas semanas después, los recién casados Alvin y Mary Ellen Prater fueron encontrados esposados, golpeados y ejecutados cerca de Sunol. En junio de 1979, Branded fue formalmente acusado de esos asesinatos durante la redada federal contra las organizaciones del área de Oakland. Los juicios se prolongaron durante años. Después de un juicio de 8 meses, los jurados no llegaron a un veredicto en julio de 1980. Un nuevo juicio en febrero de 1981 terminó de la misma manera, en un juicio nulo. Branded nunca fue condenado por asesinato en esos casos, pero la nube de sospecha nunca desapareció. Su reputación se extendió mucho más allá de California. La policía australiana más tarde supo su apodo, el asesino, mientras investigaba un complot contra un policía de Melbourne. En sus informes, lo vincularon directamente con los bombardeos de Cracked y Zerbe. Al final, nunca escapó del ciclo de drogas, bombas y la ley. Incluso sin una condena por asesinato, las redadas de drogas, los complots de bombas y los cargos de crimen organizado lo mantuvieron atado a casos federales. A principios de los años 90, estaba de nuevo tras las rejas. En 1994, James Jim Branded murió por suicidio en prisión. Para entonces, su reputación ya estaba sellada, uno de los ejecutores más violentos y temidos que los Hells Angels habían desatado. Número 4. Michael Jinx Genest. Michael Jinx Genest no era el tipo de Hells Angel que necesitaba hablar en grande. Era callado, mantenía la cabeza baja, pero cuando se trataba del trabajo más sucio del club, se confiaba en él para hacerlo. Mucho antes de la violencia que hizo titulares, ya estaba en el radar. En julio de 1983, el jefe de los Outlaws, Mario Parente, y su equipo abrieron fuego contra un autobús en Wawa, Ontario, intentando matar a Genest y a otro ángel durante una carrera a través del país. Nadie murió, pero esa emboscada demostró cuán desesperadamente sus rivales querían sacarlo del mapa. 2 años después, llegó el 24 de marzo de 1985, la noche que se hizo infame como la masacre de Lennoxville. Los Hells Angels convocaron lo que dijeron era una fiesta obligatoria en su club de Sherbrooke, pero era una trampa. 5 miembros del capítulo de Laval entraron por la puerta y fueron ejecutados. Genest no estaba allí. Estaba en una cama de hospital recuperándose de otro intento fallido de los Outlaws de acabar con su vida. Ese giro del destino lo salvó de estar entre las víctimas. Al día siguiente, la facción del sur, que había organizado la masacre, comenzó a dar órdenes. A algunos miembros de Laval se les dijo que desaparecieran discretamente. Otros se vieron obligados a tomar una decisión brutal, alinearse con el nuevo liderazgo o enfrentar el mismo destino que los hombres que acababan de ser eliminados. La lealtad de Genest fue puesta a prueba directamente. Los ángeles Senior Gilles, Lené, Lachance y Jacques Lapelle Pelletier le dijeron que se probara a sí mismo. El 7 de abril de 1985, Genest lo hizo matando al prospecto de Laval Claude Coco, Roy, cerca de Montreal. El cuerpo de Roy fue encontrado más tarde en el río San Lorenzo, envuelto y lastrado. Al mismo tiempo, los buzos de la policía también estaban sacando los cuerpos de las víctimas de la masacre del agua. Los investigadores finalmente conectaron la muerte de Roy con la purga. Rastrearon la preparación hasta una reunión en el motel Ideal en Saint-Basile-le-Grand, y la forma en que se deshizo del cuerpo de Roy coincidía exactamente con lo que se hizo a las víctimas de la masacre. Era claro que esto era parte de la misma operación de limpieza. Genest fue arrestado, condenado y sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Roy. Mientras estaba adentro, dejó oficialmente a los Hells Angels en 1994. Después de pasar décadas tras las rejas, finalmente salió en libertad condicional completa el 3 de marzo de 2010 a la edad de 51 años. Número 3. Kadir Pader. Kadir Pader no era solo otro nombre en el inframundo de Berlín. Él era el hombre que movía los hilos para el grupo de los Hells Angels de la ciudad de Berlín. Su ascenso comenzó en 2010, cuando alrededor de 70 bandidos en Berlín
con Padir al frente, desertaron y cambiaron de bando. La policía dijo que nunca habían visto algo así. Ese gran movimiento creó el Berlin City Charter de los Hells Angels, y Padir inmediatamente asumió como presidente. Desde allí, dirigía las cosas con fuerza y estrategia. Tenía casas club bajo su control, soldados leales a su espalda e incluso porteros trabajando en los locales nocturnos de Berlín. Pero en octubre de 2013, la calma se rompió. Un rival de 26 años llamado Tahir Özbek apuñaló a un portero de los Hells Angels en público. Para la banda de Padir, eso no fue solo una pelea, fue un desafío abierto. La venganza no era opcional, era esperada. El 10 de enero de 2014 llegó la respuesta. Justo antes de la medianoche, 13 hombres, la mayoría enmascarados, irrumpieron en la tienda de apuestas Expect en Reinickendorf. Özbek estaba dentro de una sala trasera. Uno de los atacantes, Recep O, disparó 6 tiros y lo mató instantáneamente. Los testigos lo llamaron una ejecución, rápida y brutal, el tipo de mensaje que resonó mucho más allá de las paredes de esa casa de apuestas. Los policías no se detuvieron solo en el autor de los disparos. Creían que Padir había sido quien dio la orden. Menos de 2 semanas después, Padir se entregó. Y ese otoño, Berlín inició el juicio de motociclistas más grande de su historia. Se prolongó durante 5 años, con cientos de testigos testificando, horas de escuchas telefónicas reproducidas en el tribunal y pruebas de vigilancia presentadas a los jueces. La pregunta central era clara: ¿Padir autorizó el asesinato? El 1 de octubre de 2019, la respuesta fue contundente. 8 ángeles del infierno, incluido el tirador Recep O y Padir, fueron condenados a cadena perpetua. Otro miembro que se convirtió en testigo del Estado recibió una condena más corta, pero para Padir no hubo escape. Los jueces dictaminaron que era culpable de ordenar el asesinato, incluso si nunca tocó el arma él mismo. Sus abogados apelaron, pero el Tribunal Penal más alto de Alemania confirmó el veredicto el 7 de febrero de 2022. Incluso eliminaron un crédito de 2 años que el Tribunal Inferior había otorgado, haciendo las cadenas perpetuas más duras. El fallo lo dejó claro: los Hells Angels de Berlín, bajo Padir, habían llevado a cabo una ejecución planificada en equipo. Número 2. Björn Jonke Nielsen. Björn Jonke Nielsen fue el hombre que llevó a los Hells Angels a Dinamarca y se aseguró de que se quedaran. Nacido el 5 de junio de 1960, cofundó el primer capítulo de los Hells Angels daneses en el distrito de Nørrebro, en Copenhague, en 1980. Desde ese momento, no solo fue un miembro, se convirtió en la voz más fuerte de Los Ángeles en toda Escandinavia, y el hombre más asociado con su ascenso en el norte de Europa. El movimiento que lo hizo infame ocurrió el 25 de mayo de 1984. Afuera de una casa en Amager, roció con disparos de ametralladora al presidente de Bullshit MC, Henning Norbert Mackerel Knudsen. Jonke huyó del país, moviéndose entre Francia y Canadá, pero no pudo escapar para siempre. Fue capturado, extraditado y sentenciado a 16 años de prisión por el asesinato. Ni siquiera entonces evitó el foco de atención. Mientras estaba fugitivo, publicó sus memorias, Mitt Liv, en 1985, e incluso después de ser encarcelado, continuó hablando como el portavoz no oficial de los Hells Angels en Dinamarca. Los reporteros seguían llamando, y nunca rechazó la oportunidad de promover la imagen del club. Durante la sangrienta guerra de motociclistas nórdicos en 1996, los bandidos incluso intentaron asesinarlo dentro de la prisión con granadas y disparos. Sobrevivió y luego fue puesto en libertad condicional en 1998. La libertad no significó paz. El 12 de agosto de 2001 estalló una gran pelea en el distrito de vida nocturna de Aalborg, Jomfru Ane Gate. Un aspirante de los Hells Angels apuñaló al asociado de los bandidos, Flemming Jensen, y los tribunales dictaminaron más tarde que Jonke también había pateado y pisoteado a Jensen durante la pelea. Primero fue absuelto, pero en septiembre de 2002, un tribunal de apelaciones revocó eso y le dio 4 años por violencia agravada. En diciembre de 2007, volvió a aparecer en los titulares cuando fue apuñalado en una calle de Copenhague. Esta vez se defendió, y en 2009, un jurado lo absolvió, dictaminando que fue en defensa propia. Jonke no se trataba solo de violencia, también construyó infraestructura para Los Ángeles,
En 2007 ayudó a crear AK-81, un grupo de apoyo que no requería motocicletas ni parches. Creció rápidamente, entrando en los mercados callejeros y enfrentándose con bandas de inmigrantes. La policía incluso dijo que AK-81 se expandió más rápido que los propios ángeles. Durante décadas vendió la historia de los ángeles al público. Siempre afirmó que se trataba de hermandad, mientras desestimaba lo que decían la policía y los medios sobre el crimen. Pero después de casi 40 años, el club le dio la espalda. El 18 de noviembre de 2020, Jonke fue expulsado en mala reputación. Lo anunció él mismo. Número 1. Ralph Sonny Barger. Ralph Sonny Barger no era solo otro motociclista. Se convirtió en la cara de los Hells Angels a nivel mundial. Nacido el 8 de octubre de 1938 en Modesto, California, cofundó el capítulo de Oakland en 1957 y lo convirtió en el centro de poder que impulsó al club de paseos locales a un imperio global. Bajo su liderazgo, Los Ángeles se convirtieron en más que un club de motocicletas. Se convirtieron en una marca, registrando marcas comerciales y protegiendo ferozmente su famoso logotipo de la calavera. Durante décadas, Barger fue la voz pública y el símbolo de los Hells Angels. Cuando murió en su casa en Livermore el 29 de junio de 2022, a los 83 años de edad por cáncer de hígado, realmente se sintió como el fin de una era. A mediados de los años 60, los Hells Angels ya estaban haciendo titulares nacionales. El 16 de octubre de 1965, un grupo de ángeles irrumpió en una marcha contra la guerra de Vietnam en la frontera de Berkeley, Oakland, y dejó a 6 ángeles arrestados, junto con un oficial de policía gravemente herido con una pierna rota. Un mes después, Barger convocó una conferencia de prensa donde puso al club frente a las cámaras. Fue un truco, pero funcionó. Los Ángeles se consolidaron como material de titulares. Luego vino el desastre en Altamont el 6 de diciembre de 1969. Los Rolling Stones habían contratado a los Hells Angels para encargarse de la seguridad, pagándoles principalmente con cerveza. A medida que el concierto se descontrolaba, Meredith Hunter, de 18 años, sacó una pistola cerca del escenario. El Hells Angel Alan Passaro lo apuñaló hasta matarlo. Un asesinato captado en la película documental Gimme Shelter. El propio Barber dijo más tarde que presionó una pistola contra Keith Richards y le dijo que siguiera tocando mientras la violencia se extendía por la multitud. Esa noche terminó con el sueño de paz y amor de los años 60 frente a todo el mundo. El historial personal de Barger solo se oscureció más en los años 70. En 1972, enfrentó cargos de asesinato e incendio premeditado, pero fue absuelto. Poco después, la policía allanó su casa en Oakland y encontró heroína. Admitió en el tribunal que había estado escondiendo drogas y cambiándolas por armas. De la casa de Sonny Barger están absolutamente seguros de que van a encontrar drogas allí. En julio de 1974, se confirmó su condena por posesión de heroína para la venta, marcando su primer período serio de delito grave. A principios de los años 80, sus propios hábitos lo alcanzaron. Después de años de fumar 3 paquetes al día, le diagnosticaron cáncer de garganta. Los doctores le extirparon la laringe en una laringectomía. Barger aprendió a hablar de nuevo con el habla esofágica e incluso usó su historia como advertencia contra el tabaquismo. A finales de los años 80, llegó su última gran redada. Después de que un ángel fue asesinado en Kentucky, los fiscales dijeron que el club planeó venganza contra los forajidos. En octubre de 1988, un jurado federal en Louisville condenó a Barger por conspirar para transportar explosivos a través de las fronteras estatales para matar rivales y destruir propiedad. Cumplió tiempo en prisión federal, salió a principios de los años 90 y para 1998 se había trasladado a Arizona. Incluso entonces, nunca se alejó, todavía llevaba el parche, seguía escribiendo libros y seguía siendo la cara de los Hells Angels hasta el día en que murió. Gracias por ver. Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.